Vamos a comenzar hoy, pues, con el review de la película El laberinto del fauno, ¿no? Pan's Labyrinth, ¿no? Una película del año 2006, española, dirigida por Guillermo del Toro, ¿no? Un director que personalmente me gusta mucho. En fin, mucho se ha hablado de Guillermo del Toro en estos últimos años y precisamente de cosas que no me han gustado. La primera, Pacific Rim, de comentarios. Y la segunda, todo el tema que rodeó a Silent Hills. O sea, no es que eso fuera malo, sino en qué acabó. En nada, en la cancelación de un proyecto que podía haber sido muy bueno, pero bueno. El tema que estamos es para hablar del laberinto del fauno. Bueno, Guillermo del Toro, ¿no? Hay directores que dicen que son de género o que son monotemáticos, ¿no? Si tuviéramos que calificar de alguna manera a Guillermo del Toro, yo creo que sería como un tío que es muy creativo y que sabe sugerir y gestionar el dramatismo y la crueldad, pero también la fascinación y la fantasía de una forma envidiable. Y entonces para mí sería como más bien bitemático, ¿no? Es decir, tiene digamos como dos vertientes este hombre, ¿no? La primera, que mayormente se ha desarrollado en España, ¿no? En sus películas españolas, son de jugar con lo visceral, el terror, la intriga, ¿no? Pero además de mezclarlo con mundos de fantasía o de ciencia ficción. Ahí tenemos Cronos, Mimic, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, todas estas, ¿no? Y luego otras películas ya relacionadas con budgets más generosos, ¿no? En el mundo de Hollywood o afuera de España, creando obras de ficción adaptando cómics. Por ejemplo, hizo las de Blade, ¿no? Que son películas que me gustan mucho, o la primera, la de Hellboy, a mí la primera por lo menos me gusta también. Y bueno, y pues Pacific Rim, que no fue adaptando nada en concreto, pero bueno, bebe de muchos sitios. Helion. Y bueno, así va la cosa, ¿no? Ahora que si Pacific Rim 2, una película de animación por ahí, bueno, al tío se le puede seguir la pista. Lo que no se puede negar es que es un grandísimo artista, y a mí personalmente me gustan más sus películas de este tipo, del tipo Laberinto del Fauno, es decir, las de sello español, que las que han sido de puertas afuera, porque esas, yo por lo menos, no sé si me pasa a mí, no sé, alguno me lo puede aclarar si soy el único, cuando veo películas como Blade o Hellboy, no detecto a Guillermo del Toro, no en totalidad, es decir, vale, son películas oscuras, fijaos en Blade, es un cazavampiros, vampiro, Hellboy es un ser del infierno que lucha contra seres lovecraftianos y lo que tú quieras, pero aunque tiene esos tonos oscurillos, steampunk y todo lo que tú quieras, no detecto su sello en el sentido de que veo muchas cosas que podría hacer cualquier otro director. En cambio con estas, con El espinazo del diablo, con El laberinto del fauno, con Mimic, sí lo veo, ¿no? Bueno, El laberinto del fauno es una película muy especial. La hizo en el año 2006 y en gran medida ha sido una película muy despreciada e infravalorada, ¿no? Por gente que directamente creo que no ha querido entenderla. Y digo querido entenderla porque poder se puede entender por cualquiera. Lo que pasa es que hay gente que prefiere fijarse en cosas que son inocuas o que realmente no importan en la película, dejando de lado lo importante. No era la primera vez que Guillermo del Toro hacía una película de este rollo, quiero decir, está ambientada en la posguerra española, tiene al bando nacional, a los franquistas, ¿no? Enfrentados con los aparentes buenos, porque así son pintados más o menos en la película de una forma un poco imparcial, aunque entiéndase que eso no es realmente lo importante de la película y que tampoco con lo que se muestra en la cinta y lo que quiere mostrar era relevante hacerlo de otra manera, que son los republicanos o rojos o resistencia roja o como lo quieras llamar, porque también en El espinazo del diablo la cosa iba de ese rollo. Era una historia ambientada en la guerra civil o posguerra, no recuerdo muy bien, ya sabéis, aquel orfanato y toda la pesca, pero luego acababa siendo una historia de fantasía y terror, es decir, el contexto de la época era un mero MacGuffin, un mero pretexto para introducirnos una historia que en cierto sentido podía tener que ver en el exterior o no, y aquí es como una versión mejorada de ello, aunque son películas radicalmente diferentes, ¿no? Pese a que compartan un sello muy parecido y algunos puntos clave. El laberinto del fauno nos habla de lo siguiente. Una niña, Ofelia, va con su madre y con su padre adoptivo, o padrastro, a una casa de campo a las afueras, ¿no? En 1944, en plena posguerra, ¿no? Para vivir ahí, puesto que su padrastro es un cargo franquista bastante importante, ¿no? No sé si era un coronel o sargento o lo que fuese, militar, y bueno, van ahí para luchar contra la resistencia roja, ¿no? Contra la resistencia antifranquista, rollo maquis, ¿no? Por así decirlo, y bueno, pues van ahí porque el tipo quiere estar cerca de la mujer, porque la mujer está embarazada de un hijo suyo, y una niña, y bueno, él quiere pues estar ahí con la madre y tal, y bueno, con Ofelia no es que tenga un trato muy favorable porque no es su hija de sangre, y bueno, ya sabemos cómo era la posguerra, con el tema de la religión que luego se mezcló con
bueno, que si eras sangre de rojo, que si no puedes ser madre soltera, todas estas pollas, pero bueno, como el tipo está con la madre, pues la niña goza de un poco de protección dentro de lo que cabe, ¿no? Una especie de vista gorda. Pero, ¿cuáles son los hechos? Que ella de repente descubre que cerca de la casa hay como una especie de laberinto abandonado, ¿no? Comido por la vegetación y el tiempo, y ahí le aparece un ser, un fauno, ¿no? Un ser mitológico, que le explica que ella es la última de un linaje de, bueno, de reyes mágicos, seres poderosos, ¿no? Que viven en un mundo de magia y encantado y fantasía, como si fuera algo rollo Narnia, y le dice que sus padres no le han estado esperando mucho como la heredera de su corona, hijita de sus ojos, pero que para demostrar si ella es la verdadera elegida deberá completar 3 pruebas, ¿no? Y así, pues, regresar al reino de fantasía. Entonces tú dirás, ¿qué cojones? Pero esto no era una película de posguerra, no sé qué. Bueno, es que de eso trata la cinta. Es una película que pretende relatar cómo es el tema de la evasión de la realidad. Quiere decir, Ofelia nace en una de las peores épocas en las que podías vivir, la posguerra española, y más estando del lado de quien está. Una época en la que se pasaba miseria, hambre, en la que una España estaba aún acabando de rematar a la otra, por así decirlo, y la verdad es que no iba bien por ninguna parte, se mirase como se mirase. Y ante todo esto, teniendo una madre que está esperando una hija que desde luego va a ser el ojito derecho de un cruel padrastro, pues ¿de verdad querrías estar mirando a la realidad? Entonces la película juega de una forma magistral con la sugestión, porque constantemente te está haciendo pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? Sobre todo con el final. ¿Qué ocurre con el final? Es uno de esos finales fantásticos y abiertos en los que realmente todo se ha dispuesto de una manera estupenda para que el espectador no pueda sacar una conclusión concisa sobre una salida o la otra. Simplemente su criterio será el que tenga que decidir, ¿era verdad? ¿Era mentira? ¿Pasa esto? ¿Pasa lo otro? Y cada espectador se posicionará en la posición que quiera, ¿no? Y Guillermo del Toro hizo un ejercicio cinematográfico impresionante. Para empezar, la película está increíblemente bien ambientada. El atrezzo y lo que es el escenario está montado de una forma milimétrica. Todas las vestimentas, armas, escenarios, lenguaje, todo está cuidado de una manera micrométrica, vamos, nanométrica, para que esto esté perfecto. Es decir, una película perfectamente bien ambientada. Los uniformes, las autoridades, todo. Luego el tema de la dirección artística. Los actores, sus interpretaciones están supremas, lo tengo que decir así. Todos y cada uno de ellos hacen una aportación encomiable a cada uno de sus personajes. Luego la música, también, a veces muy sutil, pero fantástica y adrenalínica cuando lo requiere la acción, y que te ayuda mucho a meterte en la historia. Además, los personajes, aunque algunos más planos que otros, están muy bien definidos. Y bueno, como ya digo, la profundidad en la protagonista podría ser un poquito mejor, pero la verdad es que cumple de sobremanera, no tengo una queja en particular. También el tema de los efectos especiales son una puta maravilla. Y no solo lo digo por el fauno y aquel ente que aparece en ese momento de la película, ya sabemos. Nuestro amigo de ojos en las manos, que fue, bueno, no solo un ejercicio de creación apabullante, sino un trabajo de maquillaje de la hostia. Es que, bueno, los decorados más CGI, como las haditas pequeñas o algunos otros elementos, son encomiables para lo que es una producción española. Es decir, la entremezclina entre realidad y fantasía está tan bien hecha, tan mimetizada la una con la otra en la película, que cuesta creer que se ha hecho aquí, y siento decirlo, ¿no?, con todo el respeto. Y ya digo, la película es fantástica. Entonces, ¿cómo podemos entender esta especie de fábula, esta especie de cuento dentro de la realidad? Porque lo cierto es que la película juega muy bien sus bazas. Tanto estás pendiente de la historia de la niña con el tema del mundo de hadas y la fantasía y las pruebas y toda la pesca, como del mundo real, en que los franquistas están intentando acabar con un pequeño brazo de la resistencia roja. Entonces, va repartiendo perfectamente los tiempos con una cosa y con la otra, con unos personajes de aquí y unos de allí. Y ninguna de las dos historias parece desbalanceada, con lo cual la importancia del todo se hace saber, ¿no?, para el espectador. Lo que pasa es que, bueno, pues quedan matices que se dejan en la interpretación, pero ya digo, la película es cruda, es bestia, tiene momentos de, bueno,
de difícil calificación realmente de por qué género va o a qué pretende ir, pero ya digo, por muy visceral, por muy bestia que sea en algunos momentos, también es fantástica y bonita, ¿no? Es emotiva y llega al corazón. Y eso es lo que yo creo que hace de esta película una gran muestra de cine y que probablemente, creo yo, sea mi película favorita de Guillermo del Toro, ¿no? Pero bueno, eso ya queda a gusto de cada uno. Y ahora voy con los spoilers, sencillamente os digo que es la película, vamos, casi perfecta de Guillermo del Toro, es como de 9/10. La película también pasó muy despreciada, y estoy ahora con los spoilers, por el tema de la imparcialidad en los bandos, pero es que eso realmente a la película no le interesa, porque hay que entender que aunque las dos historias, la realidad y la fantástica, van por separado, las dos tienen que entenderse también de cierta manera, igual que el sol proyecta su luz en la luna, y no por eso decimos que la luna brilla, porque tenga luz propia, sino porque le da el sol. Entonces, ¿cómo explicarlo? Mucha gente se quejaba de algunos hechos que conducían directamente a que una de las dos variables de la historia funcionase, pero es que si no hubiera esa complementación, ninguna de las dos partes de la película se entendería, ¿me entendéis? O sería una historia sobre la posguerra, o sería una historia de hadas y hados y cosas así, ninfas y lo que tú quieras. Así pues, la gente no puede entender igual la malicia del franquista y la buenicia, por así decirlo, de los republicanos o rojos o como lo quieras llamar, pero es que sencillamente, ¿qué quieres? ¿Que los franquistas sean los buenos? Me dirás, oh, es que no había ni buenos ni malos. En serio, eso parece un argumento cobarde y además bastante alejado de la realidad, así que vamos a dejarlo en que simplemente la película eso lo tiene como una consecuencia de lo que quiere explicar, no como una causa. Así que bueno, hay escenas, ya digo, muy impactantes, ¿no? Cuando le cortan el labio al fachoso, ¿no? Como el tío mata a sangre fría a algunos campesinos, ¿no? Por ayudar, ¿no? A los de la resistencia. El tema del tipo que consiguen capturar herido, ¿no? Al que torturan. Cuando Ofelia le habla a su hermana, ¿no? Que crece en el vientre de su madre. Y sobre todo las aventuras que tiene la niña en los mundos de fantasía, ¿no? La primera, que es con aquella especie de babosa caracola, no lo recuerdo, ¿no? Acaba toda manchada, ¿no? Con esa especie de alegoría Alicia en el País de las Maravillas, cayendo por la madriguera del conejo, o en este caso entrando por el hueco del árbol. La segunda prueba, ¿no? Igual la más recordada y fascinante de todas, ¿no? Que es en la que con esa tiza, ¿no? Crea una puerta a otro mundo, ¿no? En plan Coraline, y se encuentra con ese ser, ¿no? Que come niños, ¿no? Y bueno, curioso, ¿no? El hambre que se pasaba en aquella época, toda la mesa llena de comida, y bueno, esa es la tentación, ¿no? Si sucumbes a comer, te cebas y el monstruo te come a ti. Es decir, tienes que aguantar, bueno, y el monstruo ahí cogiendo las hadas, ¿no? Y bueno, es decir, es una parte fascinante de la película. El monstruo está tan bien hecho, ¿no? Con esa mezcla de CGI y bueno, casi todo maquillaje, ¿no? Y cómo se mueve, ¿no? El actor, bueno, fascinante, ¿no? Los ojos, bueno, un pesadillesco a más no poder, ¿no? Es también como, yo siempre he creído que es el modo de la niña de canalizar, ¿no? De ver a ese lado de España, ¿no? A los malos, a los franquistas, ¿no? Monstruos, ¿no? Que no dejan que haya inocencia y felicidad en los niños, bueno, algo así. Y finalmente la prueba de sangre, ¿no? En la que le aclara el fauno, tienes que derramar la sangre de un inocente, ¿no? Serás capaz, y como todo eso se resuelve en que no tenía que matar a la niña, ¿no? Recién nacida, sino que ella era la verdadera inocente, ¿no? Y es asesinada por su padrastro, ¿no? Por el fachoso. Uno de los momentos más impresionantes y potentes de la película no es el final, ¿no? Cuando, bueno, es que tiene muchos muy poderosos, ¿no? La muerte de Alex Angulo, ¿no? El médico y otras cosas así, pero la niña desangrándose, ¿no? Su sangre llenando esa parte del laberinto, ¿no? Ella muriendo, y el tipo se lleva a la hija, y bueno, los maquis esos han destruido el campamento, parece que han ganado, y bueno, él ve que su derrota pues la acepta, ¿no? Y ha perdido, y dice aquella frase, ¿no? Decidle quién era su padre, decidle a qué hora murió su padre, ¿no? Y el tío se le para adelante y le dice, no, ni siquiera sabrá tu nombre, ¡pah! Y le vuela la cara, por hijo de puta, cabrón, es decir, es brutal. Es brutal, y todo eso mientras la niña muere, ¿no? Ofelia muere. Y entonces ese momento mágico de la película, el más poderoso de todos, el más brillante, porque vemos que se abre ese portal de luz, ella llega al reino, todos los seres fantásticos, ¿no? En plan, un puente hacia Terabitia, Narnia, o como lo quieras ver, y todos le aplauden, ¿no? Y eres la heredera, tal, pero queda en la mente del espectador.
está muriendo y todo lo que ha vivido era una fantasía para huir de la realidad y realmente se está desangrando y eso es un desfase, ¿no? Un delirio, o realmente ha derramado su sangre y ahora está trascendiendo a su verdadero ser que vive en el mundo de fantasía, ¿no? Pero es que la película no da más pistas de que una cosa pueda ser más verdad que la otra, ¿no? Eso es lo fantástico. Cada uno le da el final que quiere, ¿no? Un final precioso o un final trágico, pero a la vez también bello porque él se sacrifica por la hermana, ¿no? Y le da un poco de tiempo a los otros para que puedan vencer a los fachosos, ¿no? Es decir, bueno, lo veas como lo veas, es una película fantástica. Y bueno, si me preguntáis a mí cuál de los dos finales es el verdadero, yo creo que ni uno ni otro, ¿no? Ahí lo dejo. No me mojo, la verdad, porque cualquiera de los dos me parece tan aceptable como el otro, ¿no? Que yo me posicionaría más por creer el hecho de que ella simplemente se sacrifica, ¿no? Y eso es cosa de su imaginación. También quiero creer en una pequeña parte que algo de verdad había en lo que ella veía, ¿no? En el fauno y en todo. Pero bueno, cada uno piensa lo que quiera y bueno, una película fantástica y hipnótica. Súper recomendable, gracias.